Muy buenas a todos, yo soy Andrés y en este video voy a resolver la guía de introducción a la lógica de álgebra A. Esto es crear más libertad y comenzamos. Antes que nada eh, quiero aclarar que esto no reemplaza de ninguna forma a las clases de teoría, así que yo les pido que si bien tienen estos videos, con los cuales pueden consultar un ejercicio, quiero que vayan a la clase de teoría, porque yo soy un simple estudiante, que está bien, ahora voy a cursar segundo año, pero no se lo voy a saber. Hay algunas cosas teóricas que los profesores les van a saber explicar mejor que yo. Yo simplemente voy a resolver ejercicios, voy a citar algunas cosas de la teoría, voy a recordar algunas cosas, pero es importante que tengan afianzados los conocimientos teóricos, ¿sí? Bueno, una vez aclarado esto, empezamos con la presentación. El ejercicio 1 nos dice así. Supongamos que las proporciones P, Q, R y S tienen asignados los siguientes valores de verdad. Verdadero, falso, falso, verdadero respectivamente. Hallar verdad de, y bueno, ahí nos da 6 incisos, los cuales vamos a ir resolviendo uno por uno. El inciso A dice así, P o Q o R. Primero lo reemplazamos. Verdadero o falso o falso. Verdadero o falso es verdadero. Y nos queda verdadero o falso, que nos termina dando verdadero. Respuesta, verdadero. El inciso B dice así. P o Q o R. Aplicamos la propiedad asociativa y nos queda igual que el inciso anterior, o sea, verdadero. El C dice así. R implica S y P. Reemplazamos. Nos queda falso igual a verdadero y verdadero. Es verdadero porque el antecedente es falso. Inciso D. P o R, sí y solo sí, R y no S. Reemplazamos. Verdadero o falso equivale a falso y no verdadero. Resuelvo. Verdadero o falso es verdadero. No verdadero es falso. Falso y falso es falso. Nos queda verdadero, sí y solo sí falso. Lo cual es falso porque los valores de verdad no coinciden. El inciso es R y S implica P, implica no Q o S. Reemplazando, nos queda así, falso y verdadero, implica no falso o verdadero. Resolvemos el antecedente, que es falso y verdadero, o sea, falso. Y como ya el antecedente es falso, ya podemos afirmar que es verdadero la proposición, independientemente del valor de verdad que tenga el consecuente. ¿Sí? ¿Entienden por qué, no? ¿Por qué cuando el antecedente es falso, la proposición es verdadero, no? Porque una implicación habla de cuando es verdadero el antecedente. Por ejemplo, si yo digo, si llueve, no voy a la facultad, ¿sí? Yo estoy hablando de si llueve, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo nunca dije qué voy a hacer si no llueve. O sea, si no llueve y no voy a ir a la facultad, no estaría mintiendo, porque yo nunca dije qué haría si no llueve, ¿sí? Dije si llueve. O sea, ahora, si llueve, no voy a la facultad. Porque ahí sí podría llegar a ser falso. Si se cumple el antecedente y no el consecuente. Pero si de entrada no se cumple el antecedente, ya está. Listo. Es verdadero. ¿Sí? Por eso que les digo, vayan a la clase de teoría, que esto se lo van a saber explicar mejor que yo, que soy un simple estudiante. Inciso F, P y Q implica Q y no Q, implica R y Q. Reemplazando, verdadero y falso, implica falso y no verdadero, no falso, implica falso y falso.
el antecedente nos da falso, es verdadero, por lo que les estaba comentando recién. Ejercicio 2, construir tablas de verdad. Y nos da 6 incisos. Bueno, el inciso A es P implica Q. Armamos la tabla de verdad y empezamos a resolver el paréntesis. Verdadero implica verdadero, es verdadero, verdadero implica falso, es falso, falso implica verdadero, verdadero, falso implica falso, verdadero. ¿Entienden, no? Una implicación es solo falsa cuando verdadero implica falso. Es como les estaba comentando. Ahora resolvemos así. Verdadero implica verdadero, verdadero, verdadero implica falso, falso, falso implica verdadero, verdadero, falso implica verdadero, verdadero. ¿Entienden cómo lo estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es separar por miembros, ¿sí? Es como cuando resolvían en el secundario una operación compleja con suma, multiplicación, que se les decía que hay que separar por miembro. Bueno, acá es lo mismo. O sea, esto es teórico, ¿no? Por eso les digo que vayan a la clase de teoría. Que primero hay que resolver. Lo primero que nada, lo que está dentro del paréntesis. Segundo, las negaciones. Después las conjunciones y las disyunciones. Después las implicaciones. Y después las equivalencias. Por último. Bueno, ese orden lo estamos haciendo acá. ¿Qué hay? Hay implicaciones y paréntesis. Primero hago. Lo primero que hago es resolver lo que está dentro del paréntesis. Y una vez que tengo resuelto lo que está entre paréntesis, resuelvo la implicación. ¿Sí? Ah, y por cierto, no se olviden de seguirnos a nuestro Instagram, @crearingeniería 2023. ¿Sí? Bueno, una vez hecho el chivo, seguimos. Bueno, el B dice si P o Q equivale a Q o P. Construimos la tabla de verdad. Primero hacemos esta disyunción. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. ¿Sí? La disyunción es solo falsa cuando ambas proposiciones son falsas a la vez. ¿Sí? Ahora resolvemos esta disyunción. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o falso, falso. Y ahora resolvemos la equivalencia. Verdadero equivale a verdadero, verdadero. Verdadero equivale a verdadero, verdadero. Verdadero equivale a verdadero, verdadero. Falso equivale a falso, verdadero. ¿Sí? Bueno, P implica no Q y R. Armamos la tabla de verdad. Esta tabla de verdad es distinta. ¿Qué le vende distinto? Exacto, la cantidad de filas. ¿Por qué tiene distinta cantidad de filas? Bueno, porque ahora está P, Q y R. Son tres proposiciones simples que componen a la proposición. Entonces, ¿cómo se determinan las filas, la cantidad de filas de una tabla de verdad? Con una fórmula que es 2 a la n más 1, donde n son la cantidad de proposiciones. Tenemos tres proposiciones, sería 2 al cubo 8 más 1 9, ¿sí? Sería una fila para poner el coso este de la proposición y 8 filas para poner los valores de verdad, ¿sí? Entonces, tenemos negación, tenemos un paréntesis, tenemos una implicación, que es lo primero que tenemos que hacer, el paréntesis, siempre el paréntesis. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, ¿sí? La conjunción es solo verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas al mismo tiempo. Ahora lo que hacemos es negar estos valores de verdad.
para ahorrarnos tiempo, lo hice así directamente. Ustedes pueden pausar el video y observar que lo único que hice fue cambiar los valores de verdad, ¿sí? Verdadero por falso y falso por verdadero. Así de simple. Y ahora lo que hago es resolver esta implicación. Ustedes pueden pausar el video y verificar que las implicaciones son solo falsas cuando verdadero implica falso. Después, en el resto todo verdadero. El D dice así, P implica Q equivale a no P o Q. Ah, no, la tabla de verdad. Ya, si se fijan, ya la negación ya la hice. eh, pero bueno, ustedes si quieren hacer la negación, bueno, háganla. Pero es tan fácil como ir y cambiar el valor de verdad, ¿sí? Bueno, empezamos haciendo el paréntesis este. Pueden chequear que la disyunción es solo falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Pueden pausar el video y corroborar que está todo bien. Ahora hacemos este otro paréntesis y resolvemos. Recuerden que la implicación es solo falsa cuando verdadero implica falso. Y ahora resolvemos la equivalencia. La equivalencia verdadera cuando los valores de verdad coinciden. Bueno, ustedes pueden verificar que está bien hecho. Pausando el video. Inciso E. P implica Q y R o P y Q. Armamos la tabla de verdad. Empezamos por esta conjunción dentro del paréntesis. Resolvemos. Ahora agarramos este otro paréntesis y resolvemos la conjunción. Volvemos a este paréntesis y resolvemos la implicación. Y ahora salimos de los paréntesis y resolvemos la disyunción. Inciso F. P y Q implica Q y no Q equivale a R y Q. Armamos la tabla de verdad. Negamos Q. Resolvemos esta conjunción. Volvemos al paréntesis y resolvemos esta otra conjunción. Resolvemos esta otra conjunción. Resolvemos la equivalencia que está dentro del paréntesis. Y finalmente resolvemos la implicación. Ustedes pueden ir chequeando que esté todo bien, ¿sí? Ejercicio 3. Decir cuáles de las proposiciones de los ejercicios 1 y 2 son reglas de inferencia o equivalencias lógicas. Bueno, recordando de la teoría, una regla de inferencia es una proposición tautológica cuyo operador principal sea una implicación. ¿Qué quiere decir una proposición tautológica? Que siempre es verdadera. Por ejemplo, no sé, una proposición tautológica sería P o no P. Sería como decir apruebo o no apruebo, que siempre va a ser verdadera, porque si apruebo es verdadero porque dije apruebo o no apruebo. Y si no apruebo también es verdadera porque consideré ambas posibilidades. Entonces siempre es verdadera. Claro, la diferencia está que P o no P es una disyunción. En cambio, una regla de inferencia lo que tiene de especial es que es una implicación. Entonces, no sé, una regla de inferencia sería P implica P, no sé. Si apruebo, apruebo. Y sí, si apruebo, apruebo, es siempre verdadera, porque si apruebo, apruebo, es verdadero, porque sería verdadero implica verdadero. Y si no apruebo, sería falso implica falso, también es verdadero. Entonces, siempre son implicaciones que siempre son verdaderas. ¿Y qué pasa cuando esta proposición tautológica es una equivalencia? Exacto, se llama equivalencia lógica. Dicho esto, vamos a resolver. Bueno, en el ejercicio 2 nos pidieron hacer tabla de verdad. Son equivalencias lógicas los incisos B y D. ¿Por qué? Porque son equivalencias y además en todos los casos nos dio verdadero. O sea que podemos decir que B y D son equivalencias lógicas. Ahora vamos a ver el ejercicio 1. En el ejercicio 1 no nos pidieron hacer una tabla de verdad. Entonces vamos a ir viendo.
una equivalencia lógica podría ser el inciso D, porque es una equivalencia. Las posibles reglas de diferencia son los incisos C, E y F, porque son implicaciones. Ahora lo que vamos a hacer es ir descartando. ¿Qué quiere decir? Que si en el 1 nos dio falso, no puede ser no puede ser ni regla de diferencia ni equivalencia lógica. No puede ser una tautología, porque si ya para un caso dio falso, entonces ya está, no tenemos que demostrar que no es una tautología, porque ya demostró que para ese caso ya está, no es falso. De esta forma decimos que el 1D no es una equivalencia lógica porque nos había dado falso. Los incisos C, E y F nos dio verdadero porque debemos hacer tal de verdad para verificar que sean reglas de diferencia. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que sean contingencia. ¿Qué es una contingencia? Es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Entonces, capaz se dio que nos dio verdadero, pero no porque sea una regla de inferencia, sino porque es una contingencia. Justo se dio la casualidad que para ese caso es verdadero. Entonces vamos a ir construyendo tablas de verdad. La tabla del 1C es un ejemplo de contingencia, porque si bien para cuando lo hicimos nos dio verdadero, hay casos que es falso, ¿sí? Como pueden ver en pantalla. Entonces se descarta que el 1C es una regla de inferencia. En cambio, en el inciso E sí es una regla de inferencia, porque para todos los casos me dio y les tiene que dar verdadero. ¿Sí? Ustedes pueden pausar el video, chequear que la tabla de verdad está bien hecha y, y verificar que para todos los casos es verdadero, ¿sí? Si no les sale, recuerden que todas las semanas nosotros desde Crear Más Libertad estamos brindando tutorías, porque donde hay una necesidad está Crear Más Libertad, ¿sí? Ah, y no se olviden de seguirnos en Instagram, Crear Ingeniería 2023. Bueno, una vez verificado que el 1 es una regla de inferencia, hacemos la tabla de 1F y también es una regla de inferencia, como está marcado en verde. ¿Sí? Pueden chequear ustedes, pausar el video, verificar que está bien hecho en su respectivo orden y les tiene que dar todo verdadero. ¿Sí? Queda verificado que el 1F es una regla de inferencia. Bueno, la respuesta es esta. En la respuesta de la guía le tiene que aparecer así. Si no está mal. Ejercicio 4. Se sabe que la proposición P o Q y P implica R o Q equivale a P es falsa. Determinar el valor de verdad de las proposiciones. A, P, Q, R, B, P y no Q implica R o P equivale a no Q implica R o P. Sabemos que una implicación es falsa solo cuando el antecedente es falso. No, perdón, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De esta forma, podemos saber que el antecedente que es P o Q y P es verdadero. En una conjunción, para que sea verdadera, tanto P o Q como P tienen que ser verdaderos. Entonces ya vemos que P es verdadero. Reemplazando en el mismo no nos da más información, porque en verdadero o Q y verdadero igual verdadero, Q puede ser verdadero o falso, que no cambia el valor de verdad del antecedente. Ahora vamos a ver el consecuente. R o Q equivale a P. Si P es verdadero y tiene distintos valores de verdad que R o Q, entonces R o Q es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque una equivalencia es falsa cuando los valores de verdad no coinciden. Entonces, si P es verdadero, R o Q tiene que ser falso. Y para que sea falsa la disyunción, tanto R como Q tienen que ser falsos. ¿Por qué? Porque si R o Q son verdaderos, es verdadero, porque te está hablando de o esto o esto. Entonces, si no pasa ni una cosa ni otra, ya está, es falso. Entonces la respuesta es P es verdadero, Q falso, R falso. Sabiendo estos valores, reemplazamos en el inciso B.
Y nos quedaría así. Resolviendo, nos queda verdadero y verdadero, implica falso o verdadero, equivale a verdadero, implica falso o verdadero. Verdadero implica verdadero, equivale a verdadero, implica verdadero, verdadero equivale a verdadero, respuesta verdadero. Ejercicio 5. Hallar si es posible los valores de verdad que deben tener P, Q y R en cada caso, para que las siguientes proporciones compuestas tengan el valor de verdad indicado. Y el 2 nos dice que clasifica las posiciones A y D del inicio de la teoría en tautología, contradicción o contingencia. Bueno, el A es Q equivale a P y no Q implica P y no Q. Falsa. Bueno, lo que le decía. Si esta implicación es falsa es porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Al antecedente lo vamos a llamar 1 y al consecuente lo vamos a llamar falso. Y lo vamos resolviendo como si fueran dos ecuaciones. De 1, verdadero, valor de verdad de Q equivale a P es verdadero. Y no Q es verdadero. ¿Por qué? Porque es una conjunción verdadera. Y en una conjunción verdadera, ambas proposiciones son verdaderas. Eh, Después, Q, el valor de verdad de Q es igual al valor de verdad de P. Y si el valor de Q es falso porque no Q es verdadero, entonces P es falso. ¿Sí? No, ¿entienden? No Q es verdadero. Q es falso y Q es igual a P. ¿Sí? Entonces, reemplazando en 2, nos queda falso y no falso igual a falso. Falso y verdadero falso. Falso es igual a falso. Tal cual. Entonces queda verificado que P es falso y Q es falso. El B, no P implica Q, implica no R. O no Q implica R, es falsa. Es una disyunción. Los dos proposiciones tienen que ser falsas. Entonces llamamos 1 y 2 a ambas proposiciones conectadas por la disyunción. De 1, no P implica Q es verdadero. Sí, porque si el antecedente es una implicación y es falso, el 1 es falso y es una implicación, el antecedente tiene que ser verdadero, 3, y el consecuente falso. Y si el consecuente es no R, entonces si no R es falso, R es verdadero, 4. De 2, el valor de verdad de no Q es verdadero y el valor de verdad de R es falso. ¿Y cómo puede ser? Si de 1 saqué que R es verdadero y de 2 R me dio falso. Y bueno, entonces la respuesta sería que no hay valor, no hay valor de verdad posible de R para que la proposición sea falsa. ¿Sí? Esto hay que considerarlo para cuando en el B, perdón, cuando en el inciso 2 nos pregunten si es una tautología, contingencia o contradicción. Acá claramente es una tautología porque se ve que siempre es verdadero, ya que si nos dio este absurdo de que R es verdadero y R es falso, es porque no hay valor posible de R para que sea falso y por lo tanto es una proposición que siempre es verdadera. Bueno, el C es así, P y P o Q, y P equivale a Q verdadera. Es una conjunción, es verdadera, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Luego P y P o Q es verdadero, 1, y P equivale a Q es verdadero, 2. De 1, P es verdadero y P o Q es verdadero. De 2, el valor de P es igual al valor de verdad de Q. Y como P es verdadero, como hemos visto de 1, entonces Q también es verdadero. El D dice así, P o Q y P implica R y no R implica Q, falsa. Entonces el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Lo vamos a llamar respectivamente 1 y 2. Como 1 es una conjunción y es una conjunción verdadera, además nos da
el dato de que P o Q es verdadero, 3, P implica R es verdadero, 4, y no R es verdadero, 5. De 5, R falso, porque si no R es verdadero, R es falso. Reemplazando 2 y 5 en 3 y 4, nos queda que P, valor de P o falso es verdadero, y P implica falso es igual a verdadero. Bueno, en el primero nos da que P tiene que ser verdadero. Ahora bien, el segundo, el segundo nos da que P tiene que ser falso. Absurdo total. Entonces, no existe forma de que la proposición sea falsa. Es otra tautología. 2. Clasifica las proposiciones A y B del inciso anterior en tautología, contradicción o contingencia. Una tautología es una proposición que siempre es verdadera, una contradicción es una proposición que es siempre falsa, y una contingencia es una proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa en función de las proposiciones que los compongan. ¿Sí? Bueno, el A es falso, pero solo cuando los valores de verdad de P y Q son falsos a la vez. Es decir, que si no fuera así sería verdadero. O sea, que si puede ser verdadero o puede ser falso, es una contingencia. Y el D nos pedía que tenga que ser falsa. Y la respuesta, ¿cuál era? No existe forma de que la proposición sea falsa. ¿Por qué? Porque es una tautología. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, no pudimos hallar valor de P, Q y R tal que la proposición sea falsa, porque siempre es verdadera. Es como decir apruebo o no apruebo. ¿Qué valor de P haría que fuera falsa P o no P? Ninguno. Bueno, entonces, de la misma forma, el D es, no es posible hallar P, Q y R para que sea falsa porque siempre es verdadera. O sea, es una tautología. ¿Sí? El 6 demuestra la siguiente regla de inferencia. Son 4 incisos. Existen dos formas de demostrar una regla de inferencia, ya sea por otras leyes lógicas o por medio de una tabla de verdad. ¿Sí? Recuerden que una ley lógica es una tautología. Sí, es una tautología. Sí. Que la van a tener ahí en la síntesis teórica. Empezamos por el A. P y P implica Q, implica Q. Bueno, por ley 7 de equivalencia entre una implicación y una disyunción, nos queda P y no P o Q, implica Q. Ahora, distribuimos y según lo que dice la ley 6, nos queda P y no P o P y Q implica Q. P y no P es una contradicción, porque es lo mismo que decir apruebo y no apruebo. Y siempre va a ser falso, porque si apruebo, dije apruebo y no apruebo. Es falso porque no aprobé. Y si no apruebo, también es falso porque dije porque no aprobé. Entonces, P y no P siempre va a ser falso. Nos queda una disyunción en que ya sabemos que una proposición es falsa. ¿Y qué pasa acá? El falso es un elemento neutro en una disyunción. Porque decir algo que puede ser verdadero o falso o algo que siempre es falso es como sumar por cero. ¿Sí? Los que siguen informática ya lo van a entender cuando vean el álgebra de Boole. Entonces, de esta forma podemos anular ese falso y nos queda P y Q implica Q. Aplicamos la ley 7 de equivalencia entre una implicación y una disyunción. Aplicamos la ley de Morgan para la negación de una conjunción y nos queda la disyunción de dos negaciones. Aplicamos la ley asociativa y nos queda no P o no Q o Q. Y no Q o Q, ¿qué sería? ¿Apruebo o no apruebo? Entonces nos queda no P o algo que es verdadero. Que es verdadero.
porque por más que no P sea falsa, va a ser verdadero igual porque incluimos en la disyunción algo que siempre es verdadero. El B es así, no Q y P implica Q es igual a no P. Esta, esta ley, si mal no me olvido, es la ley de modus tollens o modo negativo. ¿Sí? Aplicamos la ley 7, que es la equivalencia entre una implicación y una disyunción. Después distribuimos según manda la ley 6. No Q y Q es siempre falso. Y nos queda la disyunción entre algo que puede ser verdadero o falso o falso. A falso lo sacamos y nos queda no Q y no P implica no P. Aplicamos otra vez la ley 7 por la ley de De Morgan. Nos, para la negación de una conjunción nos queda así. Aplicamos la ley 1 que es la ley de involución, que dice que la negación de la negación es equivalente a la afirmación. Después aplicamos la ley asociativa, nos queda Q o P o no P. Y P o no P es verdadero. Entonces Q o verdadero es siempre verdadero. El C dice así, no P y P o Q implica Q. Distribuimos según manda la ley distributiva. No P y P es siempre falso. Entonces nos quedaría no P y Q implica Q. Aplicamos la ley 7, la equivalencia entre una implicación y una disyunción. Aplicamos las leyes de involución y de Morgan para la negación de una conjunción. Aplicamos la ley asociativa, P o no Q o Q. No Q o Q es una tautología, como les decía recién. Nos queda P o verdadero, que siempre es verdadero. El D dice así, P implica Q y Q implica R, implica P implica R. Esta ley se llama ley del silogismo hipotético. Esta en especial la decidí demostrar por tabla de verdad. Y como pueden ver, siempre es verdadero. Ustedes pueden pausar el video y chequear que la tabla de verdad fue hecha eh, respetando el orden adecuado. Primero los paréntesis, después la conjunción y después la implicación, la que ven todo B cortas con verde ahí abajo. Y verificar que siempre es verdadero, independientemente de lo valorado de P, Q y R. ¿Sí? Además, sentido común. Si P trae Q y Q trae R, nos saltamos Q y listo. Ya está. P implica R. Ya está. El 7 dice así, demuestra las siguientes equivalencias lógicas. Bueno, lo mismo que el ejercicio anterior, solo que en vez de implicaciones, tenemos que demostrar equivalencias. El A dice así, P equivale a Q, equivale a P implica Q y Q implica P. Esto lo decidí mostrar por tabla de verdad. Ustedes pueden checar que efectivamente es así. ¿Por qué se piensan que la equivalencia se llama también doble implicación? Por esto. Porque si P equivale a Q, es lo mismo que decir que P implica Q y Q implica P. ¿Sí? El B no dice así, no P o Q implica no P y no Q. Esta también la decidí demostrar por la tabla. Esta es una ley de De Morgan para la negación de una disyunción. Siempre es verdadero, según manda la tabla. Ahora
tenemos a la ley de Morgan para la negación de una conjunción, que también la demostré por tabla y siempre es verdadero también. Después, esta dice P implica Q equivale a no Q implica no P. Es la equivalencia entre una implicación y su contrarrecíproca. Esta la decidí demostrar por otras leyes. Empezamos por la ley 7, tanto de un lado como del otro lado de la equivalencia. Ahora aplicamos la ley 1, o sea, no Q es igual a Q. Ahora la ley conmutativa apliqué y nos queda que no P o Q equivale a no P o Q. Si algo es equivalente a sí mismo, nos queda algo verdadero. No, nos queda algo verdadero. Para cada proposición escribir su recíproca, contrarrecíproca y contraria. ¿Sí? Recordar que dada una implicación, P implica Q, la recíproca es la implicación pero dada vuelta, Q implica P, la contraria es no P implica no Q, y la contrarrecíproca, ¿qué sería? La contraria de la recíproca, no Q implica no P. Inciso A dice no P y R implica Q. La recíproca es Q implica no P y R. La contraria es no P y R implica no Q. La vamos desarrollando. Empezamos por la ley de Morgan para la negación de una conjunción y finalizamos con la ley de involución. Nos queda P o no R implica no Q. Y la contrarrecíproca es lo que nos dio recién, pero dada vuelta. O sea, la recíproca de lo que nos acaba de dar como la contraria. No Q implica P o no R. El B es P y no Q implica no P o T. La recíproca es no P o T implica P y no Q. La contraria es no P y no Q implica no P o T. Aplicamos las leyes de De Morgan. Después la ley de involución y nos queda no P o Q implica P y no T. La contrarrecíproca es la recíproca de la contraria. P y no T implica no P o Q. El inciso C dice P implica R implica Q y P. La recíproca es Q y P implica R. La contraria es no P implica R implica no Q y P. La desarrollamos, aplicamos la equivalencia entre una implicación y una disyunción y la ley de Morgan para la negación de una conjunción. Ahora aplicamos la ley de Morgan para la negación de una disyunción y finalmente aplicamos la ley de involución y nos queda P y no R implica no Q o no P. La contrarrecíproca es la recíproca de la contraria, o sea, no Q o no P implica P y no R. 9. Determinar el valor de verdad de las siguientes expresiones cuantificadas. Considerar en el conjunto H 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 las funciones proposicionales Px, x es par, Qx, x menor a 12. Y el primero dice así, para todo x perteneciente a H, P de x. En otras palabras, todos los números que componen a H son pares. Es falso. ¿Cómo demostramos que es falso? Con un contraejemplo. ¿Por qué? Porque si negamos que para todo x perteneciente a H, x sea par, es porque existe algún x perteneciente a H que no cumpla con P de x. Entonces, para demostrar esa existencia, con un ejemplo ya basta. El contraejemplo más bien dicho, que elegí es x igual a 1, ¿sí? 1 pertenece a H, sin embargo, P de 1 es falso, porque 1 no es par. El B dice así, existe x perteneciente a H tales que x sea par. Es verdadero, porque 2 pertenece a H y P de 2 es verdadero, ¿sí?
la verdad de los cuantificadores universales la demostramos para todos los casos. En cambio, la verdad de los cuantificadores existenciales la dem- lo demostramos con un ejemplo, ¿sí? Si negamos un cuantificador universal es porque existe un X que no lo cumpla, entonces demostramos que es falso con un contraejemplo. Y si es falsa una, un cuantificador existencial, tenemos que demostrar que es falsa para todo X que pertenezca a H. ¿Sí? Esto es, demostramos para todo cuando un para todo es verdadero, o cuando negamos, cuando es falso un cuantificador existencial. Y demostramos con un ejemplo un existencial verdadero o un universal falso. Bueno, en este caso elegí de ejemplo a 2 para demostrar que sí existe X perteneciente a H tal que X sea par. Para todo X perteneciente a H, Q de X. O sea que todos los números de H son menores a 12. Vamos, vamos uno por uno. 1 es menor a 12, sí. 2 es menor a 12, sí. 3 es menor a 12, sí. 4 es menor a 12, sí. 6 es menor a 12, sí. 8 es menor a 12, sí. 9 es menor a 12, sí. Una vez demostrado que todo el conjunto H es menor a 12, podemos decir que es verdadero. Existe X perteneciente a H tales que X sea menor a 12. En este caso no hace falta hacer lo que hicimos recién. Ya con decir que 1 es menor a 12 ya está, ya es suficiente. 2. Considerar los conjuntos. A igual a 1, 2, 4. B 1, 2, 3, 4, 5. C 3, 5, 6. Y U 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la función proporcional de P de X. X pertenece a A, Q de X, X pertenece a B y R de X, X pertenece a C. Y ahora dice así, para todo X perteneciente a U, P de X implica Q de X. Es decir, que para todo X perteneciente a U se cumple que si pertenece a A, pertenece a B. Se cumple con 1, se cumple con 2, se cumple con 3, se cumple con 4, se cumple con 5, se cumple con 6. Es verdadero. Para todo U, para todo X perteneciente a U, perdón. El B dice así, para todo X perteneciente a U, Q de X implica P de X, es decir, que todo número perteneciente a U, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Falso. Eh, Un contraejemplo es X igual a 3. Q de 3 implica a P de 3, es verdadero implica falso, porque 3 pertenece a B, pero 3 no pertenece a A. Entonces nos queda verdadero implica falso, que es falso. Para todo X pertenece a U, P de X implica no R de X. En otras palabras, todo número que pertenezca al conjunto U, si pertenece a A, entonces no pertenece a C. Se cumple con 1, se cumple con 2, se cumple con 4. Y bueno, para 3, 5 y 6 ni me molesto porque ya sé que el antecedente es falso. Y como el antecedente es falso, ya doy por hecho que es verdadero. D. Para todo X pertenece a U, P de X o R de X. En otras palabras, todo X perteneciente a U cumple que o también pertenece a A o también pertenece a C. Se cumple con 1, se cumple con 2, se cumple con 3, se cumple con 4, se cumple con 5, se cumple con 6. Es verdadero. Usando exclusivamente los esquemas Px, x es primo, Qx, x es par, mxy, x es menor que y o su equivalente, y es mayor que x, y cuantificadores adecuados traducidos al lenguaje simbólico a las siguientes proposiciones referentes a números enteros. Anotamos los datos en un costado y empezamos. A. Si un número es primo, entonces es impar. ¿Qué cuantificador conviene usar? Tenemos el cuantificador universal y el cuantificador existencial.
no está discriminando a ningún número, entonces el cuantificador es universal. En otras palabras, para todo número entero, se cumple que si un número es primo, entonces no es par. En símbolos, para todo x, p de x implica no q de x. El B dice así, hay números primos que son pares. Acá el cuantificador es existencial, porque digo, bueno, ok, sé que no todos los números primos son pares, pero al menos reconozco que hay números primos que son pares, ¿sí? En otras palabras, existen números enteros tales que son primos y pares. En símbolos existe x tal que p de x y q de x. El C dice así, dado un número cualquiera, siempre hay otro mayor que él. El cuantificador es universal, pero también hay otro existencial. Esto es, necesitamos dos cuantificadores porque estamos hablando de dos números. Está el número cualquiera y el otro que es el mayor que él. Entonces, si es un número cualquiera, sería un cuantificador universal. Y si hablamos de que existe otro mayor que él, entonces sería otro cuantificador existencial. En otras palabras, para todo número entero x existe un número i mayor a x. En símbolos, para todo x existe i tal que mxi. El D dice así, dado dos números cualesquiera, siempre es posible hallar otro mayor que ambos. Son dos cuantificadores universales, que serían para el par de números, y uno existencial, que sería para el mayor que ambos. En otras palabras, para todo par de números existe otro mayor a uno y a otro. En símbolos, para todo x y para todo y existe z, tal que mxz y miz. El E dice así, la suma de dos números impares es par. Necesitamos dos cuantificadores universales, porque hablamos de dos números y no se hace discriminación de nada, o sea, se cumple para todos los números. Entonces, en otras palabras, para todo par de números enteros x e y se cumple que si x e y no son pares, entonces x más y es par. En símbolos, para todo x y para todo y, no q de x y no q de y implica q x más y. El f dice así, hay números que son mayores que 4 pero menores que 17. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que existen. No es que todos los números son mayores que 4 pero menores que 17. Digo que existen. Entonces, el cuantificador es existencial. En otras palabras, existe un número x tal que x sea mayor que a 4 y x sea menor a 17. En símbolos, existe x tal que m4x y mx17. El G dice así. El cuadrado de un número no es menor que el número. El cuantificador es universal. Para todo número x no es posible que x al cuadrado sea menor que x. El símbolo es para todo x, no mx al cuadrado de x. El h dice así, cualquier potencia de un número es mayor que el número. Eh, Son dos cuantificadores universales. Todo x elevado a un número de n cualquiera es mayor que x en símbolo para todo x. Y para todo n, mx, xn, x elevado a n. Y, dado un número cualquiera, siempre es posible hallar uno mayor y otro menor que el primero. Un cuantificador universal y dos cuantificadores existenciales. En otras palabras, para todo número x existe y z tal que y sea mayor que x y z sea menor que x. En símbolos, para todo x existe y existe z tal que mxz y mix. Ahora nos pide negar simbólicamente lo que hemos hecho. Negar simbólicamente las proposiciones del ejercicio de S y escribirlas coloquialmente. El OCA nos había dado así, para todo x, p de x implica no q de x. Negamos. Y atención, la negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial tal que y queda la negación de el resto de la proposición. Entonces,
Aplicamos la ley 7 de equivalencia entre una implicación y una disyunción. Aplicamos la ley de Morgan. Después, menos por menos es más. La ley 1. Nos queda que existe x tal que p de x y q de x. En lenguaje coloquial existen números primos y pares. El B dice así, el B nos dio, existe x tal que p de x y q de x. Negamos, el cuantificado existencial pasa a ser universal. Aplicamos la ley de Morgan y nos queda así, para todo x no p de x o no q de x, o en el lenguaje simbólico todo número es no primo o impar. El C nos había dado para todo x existe y tal que mxy. Negamos, invertimos los cuantificadores y nos queda existe x tal que para todo y no mxy. En lenguaje coloquial existen números que no son menores a ningún otro número. El D dice así, para todo x. Y nos había dado así, para todo x, para todo y existe z, tal que mxz y miz. Negamos, invertimos los cuantificadores, aplicamos la ley de Morgan y nos queda así, existe x, existe y, que para todo z, no mxz o no miz. En el lenguaje coloquial existen pares de números que no son menores a ningún otro número. El dice, nos había dado así, para todo x, para todo y, no q de x y no q de y implica qx más y. Negamos, invertimos los cuantificadores, aplicamos la ley 7, aplicamos la ley de De Morgan, aplicamos la ley esta de el enemigo del enemigo es amigo, menos por menos es más, la negación de la negación de la afirmación. Aplicamos otra vez la ley de Morgan y nos quedó que existe x y existe y tal que no q de x y no q de y no qx más y. O en lenguaje coloquial existen pares de números impares tales que su suma también sea impar. El f nos había dado existe x tal que m4x y mx17. Negamos. Cambiamos el cuantificador existencial por uno universal y nos queda así. Aplicamos la ley de Morgan y nos queda para todo x no m4x o no mx17. En lenguaje coloquial todo número es menor o igual a 4 o mayor o igual a 17. Atención, cuando negamos una desigualdad no hay que olvidarse de no solo cambiar el sentido de desigualdad, sino ponerle igual. Porque si digo que si niego que un número sea mayor que 4, tengo que decir que es menor o igual. O sea, considerar la posibilidad de que sea igual. Y lo mismo para 17. Si niego que sea menor, que haya un x que sea menor a 17, entonces x puede ser mayor o igual. ¿Sí? No hay que olvidarse de incluir el igual. Es que para todo x, no mx al cuadrado de x nos había dado. Negamos. Cambiamos el cuantificador. La negación de la negación es igual a la afirmación y nos queda que existe x tal que mx al cuadrado de x. En el lenguaje coloquial existen números mayores a sus cuadrados. El h nos dice que nos había dado que para todo x, para todo n, mx, x elevado a n. Negamos, cambiamos los cuantificadores y nos queda que existe x y existe n tal que no mx, x elevado a n. Existen potencias de números que son menores o iguales al número. Y
para todo X existe Y, existe Z, tal que MXZ y MIZ nos había dado. Negamos, cambiamos los cuantificadores, aplicamos la ley de De Morgan y nos quedó así. Existe X para todo Y, para todo Z, no MXZ o no MIX. En lenguaje coloquial existen números que no son menores o mayores a otros números. El 12 dice así: considerar las funciones proposicionales P de n igual a n mayor o igual a 1 y Q de n igual a n menor a 3 con universo n. Expresar con palabras las siguientes proposiciones. Para todo n, P de n. Tenemos los datos anotados en un rincón. Entonces sabemos que quiere decir que todo número natural es mayor o igual a 1. Acá sería existe n tal que P de n y Q de n. Es decir, existe n tal que n es mayor o igual a 1 y n menor a 3. En lenguaje coloquial, existen números naturales que son mayores o iguales que 1 y menores que 3. Existe n tal que no Q de n. Es decir, que existe n que no son menores a 3. En lenguaje coloquial, existen números naturales que son mayores o iguales o no menores a 3. 3. Escribir en forma simbólica la negación de la proposición dada en cada caso sin usar el conectivo lógico de negación. Así que tenemos que negar y a lo último no tiene que quedar el signo menos. El A es este. Para todo X, X es mayor o igual a 0. Negamos, cambiamos el cuantificador y cambiamos el sentido de la desigualdad quitando incluso el igual. Y nos queda, existe X tal que X sea menor a 0. El B, existe X tal que X pertenezca a los racionales y X al cuadrado sea igual a 2. Negamos, cambiamos el cuantificador, aplicamos la ley de De Morgan y sentido común. Si no X pertenece a Q, entonces porque X no pertenece a Q, y lo mismo con X al cuadrado igual a 2. Si lo negamos, es lo mismo que decir que X al cuadrado es distinto de 2. Entonces nos queda, para todo X, X no pertenece a los racionales o X al cuadrado es distinto de 2. El C, para todo X, si X pertenece a los racionales, entonces X pertenece a los enteros. Negamos, cambiamos el cuantificador, aplicamos la ley 7, aplicamos la ley 8, la ley de Morgan, aplicamos la ley de evolución y nos queda, existe X tal que X pertenezca a los racionales y no pertenezca a los enteros. El de existe X que para todo Y X menor a Y. Negamos, cambiamos los cuantificadores, cambiamos el sentido de la desigualdad sin olvidarnos del igual y nos queda. Para todo X existe Y tal que X sea mayor o igual a Y. El E nos dice así: para todo X, para todo Y existe Z tal que X sea menor a Z y menor a Y. Atención, ¿a qué nos referimos que X sea menor a Z y Z menor a Y? Decir X menor a Z menor a Y es lo mismo que decir que X menor a Z y que Z es menor a Y. Entonces reescribimos y bueno, y le ponemos el signo menos de negación. Bueno, negamos y nos cambiamos los cuantificadores, reescribimos la proposición, aplicamos la ley de De Morgan y cambiamos el sentido de la desigualdad sin olvidarnos del igual. Nos queda así: existe X, existe Y para todo Z, X mayor o igual a Z o Z mayor o igual a Y.
14. En las proposiciones siguientes el dominio de referencia es el conjunto de los números enteros. Establecer si las proposiciones dadas simbólicamente en cada caso tienen o no el mismo valor de verdad. El A dice así, para todo x, fx o g de x. Y el otro es para todo x, f de x. O para todo x, g de x. Donde f es par y g es impar. Bueno, la primera proposición dice que todo número es par o impar, lo que resulta verdadero. Son dos tipos de números, están los pares y los impares. Ya está. La segunda proposición en cambio dice que todo número es par o todo número es impar. Como ni todo número es par ni todo número es impar, es falso. No tienen el mismo valor de verdad. El B dice así. Uno es, existe x tal que fx y g de x. Y está el otro que dice, existe x tal que fx y existe x tal que g de x. Donde f de x es par y g de x es impar. La primera proposición nos dice que existen números pares e impares a la vez, lo cual es ridículo, es absurdo, falso. En cambio, el otro dice que existen números pares y existen números impares, lo que es verdadero, porque existen números pares, por ejemplo el 2, y existen números impares, por ejemplo el 1. ¿Sí? Eh, no tiene el mismo valor de verdad, otra vez. Bueno, el C dice así. Existe x tal que para todo y fxy y para todo y existe x tal que fxy, donde f es menor que. El primero nos dice que existen números que son menores a todos los números, lo que es falso, porque menos infinito no es un número perteneciente a enteros, precisamente. En cambio, la segunda proposición dice que para cualquier número existe otro que sea menor, lo que es verdadero. No tiene el mismo valor de verdad. Conclusión, los cuantificadores existenciales no se distribuyen, no se cambian, ¿sí? El 15 dice así, en la siguiente proposición de determinar hipótesis, tesis y demostrar indicando el método utilizado en cada caso. Tenemos tres métodos de demostración de una implicación. Está el método directo basado en la ley modus ponens que dice así, P implica Q y P implica Q. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una implicación, tenemos que partir de la verdad de la hipótesis para llegar a la tesis. Es decir, la hipótesis y la tesis en una implicación sería el antecedente y el consecuente respectivamente. El método indirecto se basa en la ley 17, equivalencia entre una proposición y la contrarrecíproca. ¿Sí? Parto de la negación de la tesis y llego a la negación de la hipótesis. En otras palabras, demuestro por método directo el contrarrecíproco. Y después está el método del absurdo, que dice así. P implica Q equivale a P y no Q implica R y no R. Bueno, donde P implica Q es la implicación dada, P y no Q es la negación de la implicación dada, y R y no R es una contradicción, es un absurdo, algo que no puede ser. Esto es, consiste en partir de la negación de la implicación y llegar a un absurdo. Ya lo vamos a ver. El A dice así, la resta de 2 múltiplos de 5 es otro múltiplo de 5. El método es el directo. La hipótesis es esta, A igual a 5t, donde A y t son enteros, y B es igual a 5d, donde B y d son enteros. Acá lo que quiero decir es que A y B son múltiplos de 5. La tesis es que A menos B es igual a 5k, con k perteneciente a enteros. Es decir, que A menos B es otro múltiplo de 5. Esa es la tesis. La demostración es esta. Partimos de un miembro de la igualdad en la tesis, que sería A menos B, y sabiendo que A es igual a 5t y B
es igual a 5D, lo reemplazamos, sacamos factor común y nos queda 5 por t menos d. T es entero por hipótesis. D es entero por hipótesis. Por lo tanto, t menos d también es entero, al igual que k en la tesis. Luego se verifica que la resta de 2 múltiplos de 5 es otro múltiplo de 5. Fácil, ¿no? El B. Si m y n son números enteros impares, entonces su producto mn es un número entero impar. El método es el directo. La hipótesis es m es igual a 2a más 1 con m y a pertenecientes a enteros y n es igual a 2b más 1 con n y b perteneciente a enteros. Acá, ¿qué es lo que quiero decir? Que m y n son impares. Si quisiera decir que m y n fueran pares, no hubiera puesto el más 1. Pero como la idea es que sean impares, entonces puse el más 1. La tesis es m por n es igual a 12 más 1 con c perteneciente a enteros. Es decir, m por n también es impar. La demostración es esta. Parto de un miembro de la igualdad de la tesis, que es m por n, y la reemplazo por lo que dice la hipótesis. M por su parte es 2a más 1 y y n es igual a 2b más 1. Distribuyo, saco factor común 2 y nos queda algo parecido a la tesis. ¿Por qué? Porque si A pertenece a enteros y B pertenece a enteros, entonces AB pertenece a enteros. Por lo tanto, 2AB más A más B, que es una suma de enteros, también es otro entero, al igual que C. Entonces, queda verificado que si se multiplican dos números enteros impares, cualesquiera, el producto también será un entero impar. Inciso C, para cada entero n, si n no es par, entonces 5n más 3 no es par. Acá el método que elegí es el método indirecto. Es decir, demostraré por método directo que si 5n más 3 es par, entonces n es impar. El contrarrecíproco. Parto de la negación de la tesis, al cual lo vamos a llamar hipótesis, y tengo que llegar a la negación de la hipótesis, que la vamos a llamar tesis. La demostración es esta. 5n más 3 es igual a 2k, por hipótesis. Despejo 5n. Y en la tesis, si n es igual a 2t más 1, entonces 5n es igual a 10t más 5. K pertenece a enteros por hipótesis. Entonces 2k menos 3 es impar como 10t más 5 en la tesis. Entonces queda demostrado que para todo n perteneciente a enteros, si n es par, entonces 5n más 3 es impar. Inciso D. Para todo x perteneciente a R se cumple que x al cuadrado más 1 sea mayor o igual a 2x. El método elegido fue el método de la absurdo. Es decir, vamos a negar que x al cuadrado más 1 sea mayor o igual a 2x. Es decir, vamos a partir de que x al cuadrado más 1 sea menor a 2x. Despejamos. Nos queda un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, el resultado de hacer cuadrado de un binomio de esto, ¿sí? Nos queda el cuadrado de x menos 1 es menor a 0. ¡Absurdo! ¿Por qué? Porque si x pertenece a reales, x menos 1 también pertenece a reales. Y ningún número elevado al cuadrado es negativo. Por más negativo que sea la base, si la elevas al cuadrado queda un número positivo. No puede ser. De esta forma queda verificado que x al cuadrado más 1 es mayor o igual a 2x para todo x perteneciente a reales. Muy bien, terminamos con los ejercicios a desarrollar. Si te está gustando esta tutorial, no olvides de seguirnos en Instagram. Somos @crearingeniería2023. Y acordate, cuando lleguen las elecciones universitarias, en el cuarto oscuro, elegí la boleta que te dio este maravilloso tutorial. Este año es con crear más libertad en la Facultad de Ingeniería. Bueno, una vez terminado con el chivo,
seguimos con los ejercicios propuestos del trabajo práctico de lógica de álgebra A. El ejercicio 1 nos dice, dada la implicación, si dos ángulos son adyacentes, entonces son suplementarios, equilibra usando las formas. Y acá aparece los conceptos de condición suficiente, condición necesaria. Bueno, una regla mnemotécnica es que dado P implica Q, que ocurra P ya es suficiente como para que ocurra Q. Entonces P es condición suficiente de Q. Si ocurre P, necesariamente debe pasar Q. Entonces Q es condición necesaria de P. Entonces, dada la implicación, si dos ángulos son adyacentes, entonces son suplementarios, el A sería que dos ángulos sean adyacentes es condición suficiente para que sean suplementarios. Por el contrario, que dos ángulos sean suplementarios es condición necesaria para que sean adyacentes. Y acá es así. P implica Q se puede ver como Q y P. Es decir, si ocurre P, tiene que pasar Q. Entonces, dos ángulos son suplementarios si son adyacentes. Acá solo si sería un sinónimo de entonces. Entonces, dados dos ángulos adyacentes, entonces tienen que ser suplementarios. Dicho de otra forma, dos ángulos son adyacentes solo si son suplementarios. Ejercicio de analice por qué la propiedad A igual a B si y solo si A al cuadrado es igual a B al cuadrado no es válida para todo AB perteneciente a R. Demuéstrelo. Recuerda que un contraejemplo ya es suficiente para demostrar que una proposición es falsa. ¿Por qué? Porque acá tenemos que demostrar por qué no es válida para todo AB perteneciente a R. Y como dijimos, para demostrar la negación de una proposición que lleva un cuantificador universal, es como demostrar un cuantificador existencial. Ya con un ejemplo basta. Que como tenemos que demostrar una falsedad, le decimos a este ejemplo contraejemplo. Muy bien. A es igual a B. Si solo si A al cuadrado es igual a B al cuadrado es falso, porque A al cuadrado igual a B al cuadrado implica A igual a B es falso. ¿Por qué? Recordemos que una equivalencia es igual a una doble implicación. Si P equivale a Q, entonces P implica Q y Q implica P. Entonces, si no se cumple que Q implica P, ya está. P no es sí y solo si Q. Listo. Un contraejemplo es A es igual a 1 y B igual a menos 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado también es 1. 1 es igual a 1, sí. Pero sin embargo, 1 no es igual a menos 1. Se cumple la hipótesis, pero no la tesis. 3. Analice la verdad o falsedad de los siguientes enunciados y demuestre. El A nos dice A, B pertenece a R y A menor B menor a B si solo si A al cuadrado menor a B al cuadrado. Es falso porque A al cuadrado menor a B al cuadrado, entonces A menor a B es falso. Contraejemplo es igual a 1 y B igual a menos 5. Ustedes pueden chequear que 1 es menor a 25, pero 1 no es menor a menos 5. Se cumple la hipótesis, pero no la tesis. El B dice así. Es como el A, solo que acá te especifica que A y B son reales positivos. Nosotros habíamos usado como contraejemplo es igual a 1 y B es igual a menos 5. Acá no se puede dar esa posibilidad porque ya te restringe si puede ser negativo o positivo. Acá sí o sí tiene que ser positivo. ¿Cómo se demuestra un sí solo sí? Demostrando la ida y la vuelta. Fácil. La ida, ¿cuál sería? A menor a B y A y B perteneciente al real es positivo, entonces A al cuadrado menor a B al cuadrado. A menor a B por hipótesis. Multiplicamos miembro a miembro por A y como A es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad y nos queda que A al cuadrado es menor a A por B. Por su parte, también multiplicamos miembro a miembro por B y como B también es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Y nos queda que A por B es menor a B al cuadrado. Si A al cuadrado es menor a A por B
y a por b es menor a b al cuadrado, entonces a al cuadrado es menor a b al cuadrado. Ahora tenemos que demostrar el sentido contrario. Si a al cuadrado es menor a b al cuadrado y a y b son reales positivos, entonces a es menor a b. A al cuadrado es menor a b al cuadrado por hipótesis. Radicamos miembro a miembro, nos queda el módulo de A es menor al módulo de B. ¿Por qué pongo la barrita de módulo? A ver, es importante, porque si por ejemplo A es igual a menos 1, si lo elevo al cuadrado me da 1. Y si después le saco raíz, tengo un 1, no me devuelve un menos 1. ¿Entienden? Por eso, cuando en una raíz hay un cuadrado adentro, no hay que simplemente tachar. O sea, queda una barrita de módulo, es importante. Entonces, volviendo al tema, módulo de A es menor al módulo de B. Como A y B son positivos, por hipótesis, entonces módulo de A es igual a A y el módulo de B es igual a B. Entonces, queda demostrado que A es menor a B. Luego, A es menor a B si solo si A al cuadrado es menor a B al cuadrado con A y B pertenecientes a reales positivos. ¿Es verdadero? El 4 dice así: use los conectivos lógicos y cuantificables apropiados para escribir en forma simbólica los siguientes enunciados. Sabiendo que el dominio de referencia es el conjunto de los números enteros, indicar el valor de verdad de cada uno de ellos. A. Es suficiente que un número sea divisible por 6 para que sea divisible por 2. Lo resolvemos. El cuantificador es universal. La hipótesis es la condición suficiente, es decir, con que ocurra la hipótesis es suficiente para que ocurra la tesis. Entonces, la hipótesis es un número es divisible por 6, la tesis, por el contrario, es dicho número divisible por 2. En símbolos para todo x, si x es divisible por 6, entonces x es divisible por 2. Por si no lo saben, ese símbolo que ven ahí es un símbolo de es divisible por, ¿sí? Que es una barrita así. Es verdadero. De hecho, la regla de multiplicidad del 6 es que si un número es múltiplo de 6 cuando es múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Listo. Verdadero. No hace falta que se lo explique. El B. Es necesario que un número sea divisible por 2 para que sea divisible por 10. El cuantificador es universal, porque habla de para todos los números. La hipótesis es que un número es divisible por 10 y la tesis es la condición necesaria. Esto es, dicho número es divisible por 5. En símbolos, para todo x, si x es divisible por 10, entonces x es divisible por 5. Verdadero. De igual forma que el inciso anterior. ¿Sí? No, no habla de justificar, así que... Pero nada, más o menos te le digo porque... Inciso C. Es necesario que dos números sean pares para que su suma sea par. Dos cuantificadores universales, porque hablamos de dos números, que pueden ser cualquiera. La hipótesis es dos números sumados son pares. Y la tesis es la condición necesaria. Es decir, pasa la hipótesis y necesariamente ocurre la tesis, que es ambos números son pares. En símbolos para todo x y para todo y, si x más y es divisible por 2, entonces x es divisible por 2 y es divisible por 2. Falso. No pregunta por qué, pero ya yo se los comento más o menos. Un contraejemplo es x igual a 1 e y es igual a 1. 1 más 1, que es igual a 2, es par. Sin embargo, eso no quiere decir que 1 sea par. Se cumple la hipótesis, pero no la tesis. Falso. Es que, inciso D, es suficiente que dos números sean pares para que su suma sea par. Dos cuantificadores universales, uno por cada número. Acá es al revés del inciso anterior. La hipótesis es dos números son pares, que es la condición suficiente. La tesis es su suma es par. En símbolos para todo x, para todo y, si x es divisible por 2, y es divisible por 2, entonces x más y es divisible por 2. Verdadero. Sí, volviendo al ejemplo de 1 más 1. Claro, no.
No son pares uno más uno, no. No, pero por ejemplo, 2 más 2 igual a 4 lo corrobora, ¿sí? No dice justificar, por eso les doy un ejemplo. Si pidiera justificar, con un ejemplo no basta, habría que demostrar que para todos los casos se cumple, ¿sí? Inciso E. Es suficiente que un número natural sea primo para que tenga solo dos divisores. Un cuantificador universal, ¿sí? Porque es un número natural. Eh, hipótesis, un número natural es primo, ¿sí? La condición suficiente. Y después la condición necesaria. Dicho número tiene solo dos divisores. En símbolos, para todo x pertenecientes a naturales. Importante esto, especificar que es naturales, porque el ejercicio nos dijo que el campo por defecto es los enteros. Entonces, si ahora estamos hablando de números naturales, es importante aclarar que esto es para todo x perteneciente a naturales. Si x es primo, entonces x tiene solo dos divisores. Verdadero. Inciso F. Es necesario que un número natural sea primo para que tenga solo dos divisores. Un cuantificador universal, como en el anterior inciso. Se cambia la hipótesis por la tesis, es decir, la hipótesis es un número natural tiene solo dos divisores y la tesis es la condición necesaria, es decir, pasa la hipótesis y necesariamente pasa la tesis, dicho número es primo. En símbolos, para todo x perteneciente a los naturales, si x tiene solo dos divisores, entonces x es primo, verdadero. Inciso G. Es necesario y suficiente que un número natural sea primo para que tenga solo dos divisores. Atención, acá no hay una hipótesis ni una tesis, ¿sí? El cuantificador es universal. No se trata de una implicación. Entonces no tendríamos que distinguir la hipótesis de la tesis, ¿sí? Para todo x perteneciente a los naturales, x es primo, sí y solo sí, x tiene solo dos divisores. Como los anteriores incisos, que era la ida y la vuelta eran verdaderos, entonces el sí y solo sí es verdadero también. H, que A sea impar o B sea impar, es condición suficiente para que A por B sea impar. Son dos cuantificadores universales, uno para A y otro para B. La hipótesis es A es impar o B es impar, y que es la condición suficiente, y la tesis es A por B es impar. En símbolos para todo A y para todo B, A es impar o B es impar, entonces A por B es impar. Es falso. Un contraejemplo, no sé, A es igual a 1 y B es igual a 2. Entonces 1 por 2 no es impar, es par, porque 1 por 2 es 2. Porque ahí habla de una disyunción. Entonces, si A es impar, no necesariamente B también tenga que ser impar, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es falso. Inciso I, que A sea par o B sea par es condición suficiente para que A por B sea par. Son dos cuantificadores universales, les vuelvo a repetir, uno para A y otro para B. La hipótesis es la condición suficiente, A es par o B es par. La tesis es A por B es par. En símbolos, para todo A y para todo B, A es par o B es par, entonces A por B es par. Es verdadero, porque ya en un producto con que uno de los factores sea par, ya es más que suficiente para que el producto sea par, es verdadero. Listo. Recordad que en estas elecciones con crear más libertad. Hemos terminado la guía de lógica. Espero que te haya quedado claro todas tus dudas. De todas formas, nosotros estamos brindando tutorías todas las semanas. Porque, vuelvo a repetir, donde hay un problema, nosotros estamos para crear más libertad. El link de la inscripción está acá abajo en la descripción de este video, donde también encontrarás el link para descargarte esta presentación. No olvides seguirnos en Instagram, somos @crearingeniería2023. Estamos publicando regularmente información muy importante sobre la facultad. Y bueno, finalizo con un gracias. Gracias por quedarte hasta el final del video. Y recordad que este año es con crear.